atrevidos! Like that, Charlie Ward! Por muy locos que se vuelvan los deportes de combate, los árbitros son los guardianes de la paz, los encargados de hacer cumplir las reglas, la última línea de seguridad entre dos asesinos entrenados. Pero a veces los luchadores lo olvidan. A veces pierden el control. Y cuando eso ocurre, el árbitro se ve obligado a defenderse. Se para que el conflicto no se ha terminado. Estos son los momentos en los que los árbitros dejan de ser pacificadores y se convierten en los luchadores más duros del recinto. Conor McGregor se ha visto envuelto en bastantes polémicas a lo largo de los años, y uno de los ejemplos más infames se remonta a 2017, en el Bellator 187 en Dublín, Irlanda, cuando Conor McGregor llegó allí para apoyar a su compañero de equipo Charlie Ward. Pero ser espectador nunca ha sido lo suyo, ¿verdad? Hey. Oh, nice knee. Final seconds of the round. Big swing and a miss. Oh, my goodness! And it's all over! Ward acababa de noquear a John Redmond en el primer asalto, una victoria limpia que debería haber terminado con un apretón de manos y una celebración. En cambio, McGregor, que aparentemente olvidó que no era él quien estaba en la jaula, pasó por alto a los miembros de seguridad y saltó al octágono en una celebración salvaje antes de que el árbitro Mark Goddard pudiera siquiera detener oficialmente el combate. Like that, Charlie Ward! He was cut, he was hurt, and man, he uncorked a shot that dropped Redmond. Irrumpir en la jaula cuando la pelea no ha terminado oficialmente va totalmente en contra de las reglas, y Goddard intentó restablecer el orden. Pero Conor, impulsado por la adrenalina y posiblemente pensando que las reglas no se aplican a las superestrellas internacionales, no iba a permitir que un árbitro le dijera lo que tenía que hacer. And look who's in to celebrate with him, the notorious one! Wow, Conor McGregor trying to go at the referee. I don't know what's going on here. Who's the bodyguard now? But Conor McGregor going after the ref. I didn't see any problem with that stop. El veterano árbitro había visto suficiente y se enfrentó cara a cara a McGregor, sin retroceder ni un ápice, mientras los de seguridad finalmente llegaban para separarlos. El público irlandés enloqueció, pero no por las razones correctas. McGregor se disculpó más tarde, pero el mensaje era claro. Ni siquiera la mayor estrella de las MMA puede intimidar a un árbitro que conoce su autoridad. Pero al menos McGregor no le dio un puñetazo. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del siguiente luchador. El 26 de abril de 2014, en un combate amateur de peso ligero en el Reino Unido, Natias Frederick noqueó a Ahmad Aswad y saltó sobre él. Al ver que Aswad estaba inconsciente, el árbitro Leon Roberts se lanzó para detener la pelea, pero Frederick se negó a dejar de golpear. Oh, there's a shot. He's out. He is out, Cole. He is out. Leon Roberts. Leon Roberts with the slickest back take I have ever seen. Ante un público estupefacto, Roberts atrapó al enfurecido peleador con una estrangulación impecable, arrastrándolo fuera. El movimiento fue tan técnico que parecía más profesional que los propios luchadores, demostrando que el árbitro podía ser tan peligroso como los hombres a los que regulaba. En 2003, en un evento de Street Beefs, el peso pesado inglés Wayne Cook se midió al estadounidense Julian González en una pelea cargada de tensión. He's very strong with those underhook. Training all the ranges equally. Cook dominó por completo, tanto que perdió el control y no podía dejar de golpear a su rival. Cuando el árbitro intervino para detener la acción, Cook estalló. Se giró y desató su furia no solo contra González, sino también contra el árbitro, lanzando golpes pesados. What has happened here? Whoa. This is going way over the top here. Way to go, Andy Davis, the referee. And we've got some problems here. El árbitro no tuvo otra opción.
se deslizó detrás de Cook y lo estranguló hasta someterlo, mientras la multitud rugía al ver cómo el hombre que había llegado a pelear terminó siendo derrotado por quien debía mantener el orden. Y esta no fue la primera vez que un peleador eligió al hombre equivocado para golpear. Vyacheslav Datsyk era un luchador ruso conocido por ignorar todas las reglas, lanzar golpes ilegales y obligar a los árbitros a estrangularlo literalmente hasta que se rindiera, y en su combate contra Romasi Korkelia, Datsyk siguió exactamente donde lo había dejado. Datsyk entró en la pelea actuando como si nada pudiera tocarlo, pero en cuanto sonó la campana, quedó claro que estaba en desventaja. Korkelia controló cada segundo de la pelea, y ese dominio enfureció a Datsyk. 2001 года дошел до финала чемпионата мира. Это говорит о том, что есть удушающие приемы, называется прием. Момент протекает очень остро. Вот такой Вячеслав Дацик. Desesperado e incapaz de contraatacar, el luchador ruso decidió lanzar un ataque sucio y traicionero y aplastar los testículos de su oponente en un intento por cambiar el rumbo de la pelea. El árbitro intervino de inmediato, pero cuando Korkelia se relajó por un momento, Datsyk se abalanzó hacia adelante con otro ataque barato e inesperado. En ese momento, el árbitro se dio cuenta de que hablar no serviría de nada. Había que detener a Datsyk por la fuerza. Дисквалифицирован за нанесение удара пальцем в глаз. И здесь вот судья уже по ходу поединка делал ему замечание. Вот, пожалуйста, еще одно нарушение. Опять рефери останавливает бой. Хочет, по крайней мере, остановить бой. Да. Вот был захват за область паха. То, что запрещено правилами. Понятно, что в пылу поединка. Impulsado por la falta de respeto, Korkelia se reenfocó y lanzó una furiosa ráfaga de golpes, abrumando a Datsyk y acabando con él por nocaut técnico. Вот это вот положение уже опасно для Дацика. Что тут же... Pero el luchador enfurecido no pudo aceptar la derrota e intentó lanzar otro ataque traicionero una vez que la pelea había terminado. Sin embargo, el árbitro estuvo a la altura y reaccionó al instante. Потому что если бы атака была продолжена, я думаю, что... Вот такой Дацик. Не хочет смириться с поражением. В данном случае... Pero a veces los luchadores no atacan a los árbitros a propósito. A veces simplemente ya no pueden distinguir la diferencia. Cuando un peleador sufre un knockout brutal, muchas veces es el instinto el que toma el control. Y esta vez, todo terminó de la peor forma. Tras caer noqueado en los primeros 5 segundos de su pelea contra Karlo Kaput, Renat Liatifov milagrosamente logró ponerse de pie. Как обескураживающе начался. Pero el castigo había nublado por completo sus sentidos. De la nada, Renat se abalanzó, no contra su rival, sino contra el árbitro que lo había salvado segundos antes. Con calma bajo presión, el oficial reaccionó. Se colocó detrás de él y lo atrapó con una estrangulación tipo guillotina, manteniendo la presión hasta que el peleador aturdido volvió a desvanecerse por segunda vez. Обескураживающе закончился. 10 секунд потребовалось, но посмотрите, не может в себя прийти Ренат. Армену Ананяну здесь не просто приходится, но и секундантом Рената Летифова сейчас хорошо бы успокоить своего бойца, да. El público rugió al darse cuenta de lo que había pasado. El árbitro no solo controló la pelea, también defendió su vida con las mismas técnicas que debía supervisar, pero no todos los árbitros tienen paciencia para estrangularte. Algunos responden con pura furia. Cuando un luchador se ve atrapado en una brutal sumisión, su mundo se vuelve muy pequeño, muy doloroso y muy confuso. Magia Wen aprendió esto por las malas cuando Shinechaktka Soltsetseg le propinó un fuerte derechazo que lo dejó inconsciente, y fue entonces cuando las cosas se torcieron. Soltsetseg, todavía agonizando y completamente desorientado, no podía distinguir entre la pierna de su oponente y la del árbitro.
En un intento desesperado por escapar del dolor, Solzhenitsyn agarró la pierna del árbitro e intentó aplicarle una llave de pierna. Ahora atrapado él mismo en una llave de sumisión, el árbitro tuvo que separar físicamente al confundido luchador mientras intentaba mantener su compostura profesional. Pero no todo el caos de los árbitros proviene de la confusión. A veces es pura rabia sin filtros. En un evento de He Fights, el árbitro Billy McCombs pensó que había calmado un intercambio caliente, pero un peleador no había terminado. Liberándose, cargó con malas intenciones. McCombs, que además de árbitro era oficial de policía, decidió que ya había visto suficiente. Usando su experiencia, interceptó al hombre, lo inmovilizó y lo derribó con autoridad contra la lona. El público no podía creerlo. El árbitro había pasado de pacificador a ejecutor, manteniendo al peleador en el suelo hasta que seguridad y policía se lo llevaron a la fuerza. Y McCombs no fue el único árbitro que demostró que también podía luchar como los mejores. En el mundo de las MMA clandestinas y regionales, el caos es principal, en el que participaban Cedi, Dustinel y Bobby Sioyu, debía ser una muestra de habilidad y capacidad atlética. En cambio, se convirtió en una lección magistral sobre lo rápido que las cosas pueden salirse de control. ¡Tiempo! La tensión ya era alta desde el principio, con intercambios agresivos y provocaciones que se extendían desde el drama previo al combate. Pero cuando los luchadores se negaron a seguir las instrucciones, el árbitro tuvo que utilizar el único lenguaje que entienden los luchadores locos. Los organizadores del evento habían prometido un evento principal impredecible, y sin duda lo cumplieron. Pero probablemente no de la forma que pretendían. ¿Sabes qué es más humillante que ser noqueado en el primer asalto? Ser derribado por el árbitro después de la pelea. Eso fue exactamente lo que le pasó al iraní Razi Javari en una pelea de UFC. Después de ser derrotado por el héroe local Honorio Banario en apenas 2 minutos, Javari se negó a aceptar la derrota. Cuando anunciaron el resultado, rechazó dar la mano a su rival e intentó marcharse del ring sin respeto alguno. El árbitro, Joey Lepitin, se interpuso para calmarlo, pero Javari respondió con insultos. Y entonces todo explotó. Javari empujó al árbitro y luego le lanzó un golpe barato a la cabeza. Lepitin no dudó, lo agarró, lo levantó y lo estrelló contra la lona mientras entraba la seguridad. En una sola noche, el iraní sufrió 2 derrotas vergonzosas, una a manos de su rival y otra del hombre que debía protegerlo. Pero no todos los árbitros se quedan callados. Algunos tienen formación de lucha propia. Se podría pensar que tras el caos absoluto de Next Fighter 13, Cedi y Dustinel habrían aprendido a mantener la calma. Pero no fue así. Cuando se enfrentaron de nuevo en Next Fighter 8, la mala sangre no se había enfriado, sino que estaba esperando a volver a hervir. Desde los primeros segundos, ambos luchadores salieron agresivos, lanzando golpes fuertes. Consciente de su comportamiento en el ring, el árbitro advirtió a ambos luchadores que mantuvieran la limpieza. Pero la limpieza nunca estuvo en el menú. Ce de colțul roșu, wow! Încearcă cei de dus jos de către Dustinel. Acolo, ghilotina, dacă insistă acolo, riscă să leșine Dustinel, deci va... A los pocos segundos de comenzar la pelea,
Cedi aplicó una llave al cuello y ganó por sumisión. Pero parece que su oponente no quedó satisfecho con el resultado e intentó lanzar un ataque incluso después de que la pelea hubiera terminado. Sin embargo, eso resultó ser una gran falta de respeto hacia la decisión del árbitro, que no se lo tomó a la ligera. Dustin Eldes va trebui să abandoneze lupta, ceea ce s-a și terminat. Cedi câștigă. Ce surpriză! Se pare că conflictul nu s-a terminat încă. Yamato. Pero al menos esos luchadores mantuvieron su agresividad algo contenida. No todo el mundo muestra tanta moderación. En un acalorado combate de boxeo en República Dominicana, Julio de Jesús perdió por completo el control. Tras recibir un golpe limpio que lo mandó a la lona, el árbitro decidió detener la pelea de inmediato. Pero a Julio no le gustó nada esa decisión. Jesús, no le conviene la pelea. Ya viendo Ángel Cruz. Y tiene la intención de salir de esto rápido. Bueno, Tiene la intención de salir. En respuesta, lanzó un golpe salvaje, no contra su rival, sino directamente contra el árbitro. Le faltó el respeto al referí. ¡Ey! Pero antes de que el público atónito pudiera reaccionar, el oficial respondió con un contragolpe certero. Bueno, yo creo que debe... ¡Ey! No, pero... Lo que siguió fue puro caos. De Jesús trataba de defenderse, mientras el hombre encargado de hacer cumplir las reglas demostraba que incluso los árbitros tienen un límite. El orden se derrumbó en segundos, pero algo quedó claro. Ese árbitro no iba a dejarse intimidar en su propio ring. Y esta no fue la única vez que un peleador confundió al árbitro con un saco de boxeo. En Brave CF 57, Mohammad Fakhreddin y Mohamed Said Malem se enzarzaron en un combate muy reñido, intercambiando golpes precisos y agarres ajustados ante un público ruidoso y apasionado de Oriente Medio. La pelea fue limpia, técnica y respetuosa, hasta que dejó de serlo. He's cut from granite. Vicious left hook, so that may be something he's looking for. Man's leg with a leg kick. Changes, but there is always fight left in Mohammad Fakhreddin. Cuando los últimos segundos del primer asalto se agotaban, Fakhreddin derribó a Malem con un golpe de knockout que debería haber puesto fin a la pelea. Pero el árbitro intervino para dar por terminado el asalto, lo que provocó una controversia inmediata. Broken nose like that. Blood goes back into the chin. He dropped him. The shots are raining down. This is a monsoon, and it is. A los pocos segundos del segundo asalto, Fakhreddin despejó todas las dudas con un devastador puñetazo que derribó a Malem por segunda vez. We may see a little hand feint. Oh, he dropped him again! Dropped him again. Here comes those shots. Huge. It's almost over. Huge. Decky Larkin standing by. Oh! Pero en lugar de calmar los ánimos, el final echó más leña al fuego. Los secuaces se abalanzaron sobre la jaula, se desató el caos y el árbitro se encontró de repente tratando de controlar una pelea a gran escala, y la forma en que lo hizo fue una auténtica lección magistral. That is a legend! That is not a legend! Brave Nation, that is a legend! That is a champ! That is history! That is Mohammad Fakhreddin! Somebody else trying to get in the Brave Combat Federation cage, cause a little bit of trouble. Here comes another shot! Mohammad Fakhreddin, there it is! The two biggest rivalries in Brave Combat Federation history. Both. A veces, los momentos más peligrosos a los que se enfrentan los árbitros no son durante la acción, sino en esos pocos segundos en los que los luchadores deben alejarse y uno de ellos decide que aún no ha terminado. Pero los ataques después de la campana no son nada comparados con lo que ocurre cuando los luchadores pierden completamente el control. Después de sufrir un brutal knockout en apenas 10 segundos ante Rice Brink, Joseph Nem se levantó aturdido y desorientado. Push kick right away. And a nice punch, elbow punch. Reason why he's called Showtime, ladies and gentlemen. Pero en lugar de recuperar la calma, confundió al árbitro con su oponente. En un giro inesperado, Nem se lanzó sobre la espalda del oficial y le aplicó un mataleón. This is serious.
Holy shit. El árbitro apenas podía respirar mientras los asistentes corrían para separarlos. La pelea ya había terminado, pero en ese momento parecía que quien luchaba por su vida era el árbitro. Aunque a veces los árbitros no solo se salvan, también le dan la vuelta a la situación. En Rusia, los deportes de combate funcionan en una frecuencia completamente diferente. Las peleas son brutales, las reglas son opcionales y los árbitros tienen que estar preparados para cualquier cosa. Cuando Shamil Gazgeriev se enfrentó a Kamil Kazanov, el árbitro ya sabía que le esperaba una larga noche. Двойка, но пока мимо. Опасен он в какие-то моменты. Камиль Хасанов попадает. A medida que avanzaba la pelea, la frustración se desbordó y uno de los luchadores se negó a soltar, lo que obligó al árbitro a intervenir, y lo hizo con una de las intervenciones más agresivas que se hayan visto jamás. Встречает Камиль своего оппонента. Шамиль подхватывает, его попытка борьбы, колено. Я думаю, что там был удар в пах. Не может рефери расцепить бойцов, но расцепил. Это нарушение. Rápidamente quedó claro que el luchador no podía continuar y el árbitro dio por terminada la pelea. Pero el luchador perdedor no aceptó muy bien la decisión. Потяжелее, да, Камиль, потяжелее. Не знаю, насколько. Отсчитывает Сидорин Шамилю Газгериеву. Видно, что у него какой-то там болевой импульс. И все, бой заканчивается на этом. Шамиля Газгериева снимает с боя, и он Я думаю, что это очень зря сейчас Шамиль Газгериев нападает на... En los deportes de combate rusos, los árbitros no solo tienen que conocer las reglas, tienen que ser más duros que los propios luchadores. Y este árbitro demostró que era igual de duro. Pero a veces, la violencia no va dirigida al árbitro. A veces va dirigida al oponente, una vez que la pelea ya ha terminado. Ahmed Aldarmaki pensó que tenía asegurada la victoria cuando atrapó a su rival con un mataleón. Pero incluso después de que éste se rindiera, se negó a soltar la llave. Preocupado por la seguridad del peleador, el veterano árbitro Mark Goddard entró para separarlos a la fuerza. Pero la frustración de Aldarmaki explotó. Empujó a Goddard con violencia en el pecho, desatando la furia de los demás oficiales. Themselves out. They can finish it off here. This is not good. This is not good. Oh, it's over. Rear naked choke, ladies and gentlemen, Mark Goddard. Goddard no retrocedió. Se cuadró frente a él, lo empujó hacia atrás y lo descalificó en el acto. El mensaje fue claro. Ataca a tu rival si quieres, pero toca al árbitro y lo pierdes todo al instante. Utilizando su tamaño y autoridad para asegurarse de que Daly no tuviera la satisfacción de asestar otro golpe bajo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Daly fue expulsado de la UFC en el acto y sancionado de por vida, sin posibilidad de volver. Pero al menos el golpe bajo de Daly se produjo al final de un combate ya terminado. Y a veces, incluso en el boxeo a puño limpio, el caos también termina cayendo sobre los árbitros. El bare knuckle ya es lo bastante caótico como para que los peleadores se vuelvan contra los árbitros. En el BKFC 62, Keith Richardson acababa de ser castigado por una ráfaga brutal de Alberto Blas. Cuando el árbitro Sam Burgos saltó a detener la pelea, Richardson, actuando solo por instinto, giró y se lanzó contra el hombre que intentaba salvarlo. Burgos retrocedió con las manos arriba, defendiéndose, mientras los asistentes corrían a separarlos. La pelea ya estaba terminada, pero la furia de Richardson casi creó otra, esta vez con el árbitro. El boxeo sin guantes ya es el deporte de combate más salvaje e impredecible del planeta. Ahora añádele luchadores británicos, un estadio abarrotado y rencillas personales latentes, y tendrás la receta perfecta para el caos absoluto. En el O2 Arena de Londres, en el BKB 15, Dom Clark y Ashley Gibson intercambiaban brutales golpes a puño limpio, cada uno más violento que el anterior. Yeah, he offered up sort of a wide, a massive target there.
Ash is also offering... Ready to unleash one. It's Oh, hard. it's a good shot then. And Ash comes back, swings one. Entonces, en un momento especialmente tenso, Ashley se vio completamente dominado sin apenas poder responder. Y cuando el árbitro finalmente intervino, Ashley siguió golpeando, lanzando golpes incluso después de la campana. Fue entonces cuando el árbitro perdió los nervios y detuvo la pelea de la forma más brutal posible. I heard a little bit as well. Oh, good shot there from Ash. But Ash is leaning hard out. He's hit him when he's down. Oh, now he's gone. And the referee brings him to the ground because he hit him after the bell. Finalmente se restableció el orden y se reanudó el combate. Pero esos pocos segundos demostraron una cosa. Los árbitros de deportes de combate son posiblemente los oficiales más valientes del mundo. En Cage Rage 2005, Attila Kubalai dejó su huella como uno de los peleadores más sucios jamás recordados. Al inicio, cuando debían tocarse los guantes, Kubalai lanzó un golpe barato, una señal de que aquello no sería una pelea limpia. He's came into the elite, he's picked up a lot of skill and technique, but as you can see... Ya en acción, abrió con otro golpe ilegal y siguió con una serie de rodillazos prohibidos. Cuando el árbitro intervino, Kubalai se negó a soltar. Sin otra opción, el árbitro lo envolvió en un estrangulamiento y lo obligó a rendirse. Kick there. Oh. I mean, I like the idea that it was striker versus grappler, but Attila's background is Vale Tudo as well, so very, very similar in certain ways. Grant Waltman looks as though he's struggling to pull Attila off of his opponent. Grant actually had to restrain Attila to stop him from fighting. Attila's getting aggressive. Kubalai no solo perdió la pelea, perdió contra el árbitro. Fue descalificado, humillado y abucheado hasta ser expulsado de la arena. Pero los momentos más salvajes llegan cuando el árbitro no solo controla el caos, sino que se convierte en el verdadero protagonista de la noche. En una pequeña pelea sin regulación, los peleadores no fueron los únicos que lanzaron golpes. Después de que uno de ellos empujara al árbitro para intimidarlo, este respondió con un golpe brutal. El público estalló cuando el árbitro levantó al hombre y lo estrelló contra la lona. El peleador había cruzado la línea y el árbitro lo devolvió a golpes a su lugar. Algunos árbitros no solo detienen la acción, también humillan a los peleadores con sus propias llaves. El ruso Vyacheslav Datsik era famoso por romper todas las reglas posibles. Contra Ramaz Celia peleó sucio, golpes bajos, ataques ilegales e ignorando al árbitro. Cuando el árbitro intentó poner orden, Datsik volvió a explotar, obligándolo a frenarlo físicamente. Incluso tras la pelea, lanzó otro ataque, pero esta vez el árbitro levantó la guardia para protegerse. Cansado del caos, el árbitro lo atrapó con una estrangulación por segunda vez, demostrando que ni el peleador más desquiciado de Rusia podía escapar de un oficial harto de sus payasadas. Pero a veces es el árbitro quien termina lo que el peleador comenzó. En Australia, no hay nada más inaceptable que un golpe a la nuca, y en la famosa ópera de Sydney, aquello convirtió un combate en uno de los mayores casos de hooliganismo en la historia del boxeo. En la pelea entre Ken Salisbury y Alex Temelkov, un golpe ilegal a la nuca desató el caos. Entrenadores y asistentes invadieron el ring. El promotor Bernie Hall agarró a un peleador por la cabeza, mientras el árbitro, Sharky Ramon, tuvo que lanzar puñetazos para sobrevivir al tumulto. Champ's gone a bit wild, and Bernie Hall has actually fought. Here's a real go. You won't see this too often. One of the cornermen, the fight's still going, and one of the cornermen from Temelkov's corner, Sharky Raymond, the referee, is trying to stop it. The cornerman's down. Sharky Raymond is one of the cornermen. The fight will have to win. Sharky Raymond throwing everything. Bernie Hall is now throwing punches. There are other people in the ring. There must be 20 people in the ring. Punches flying everywhere. En segundos, casi 20 hombres intercambiaban golpes en el ring. Los fans que habían ido a ver un 1 contra 1 presenciaron, en cambio, una auténtica batalla campal,
con un árbitro que lanzaba puños más duros que algunos de los propios boxeadores. Desde Conor McGregor irrumpiendo en la jaula hasta Paul Daley, lanzando golpes bajos que acabaron con su carrera, estos momentos demuestran que los árbitros no solo hacen cumplir las reglas, sino que se ponen en peligro para proteger a los luchadores que a veces les devuelven esa violencia.